mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si no estamos juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecer un convenio de imaginaciones. Si ustedes ponen las vuestras y nosotros las nuestras, hacemos un combo de imaginación y tal vez, como decía Eve Bonafini, podemos comprobar todos juntos, todas juntas, todes juntes, que la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente. Eso quiere decir que cuando logramos sumar a los sonidos de la radio, a las imágenes del streaming, en esta era de streaming en la radio, lo que lograremos es un combo de imágenes que luego nos ayudarán a que un programa de radio no sea solamente escuchar o mirar un programa de radio, sino acaso una experiencia. De programas de radio la vida está llena, de experiencias no tanto, y tratar de comulgar la radio con una experiencia que sea sensorial, a lo mejor es una de las grandes novedades de la comunicación, tan presa de los deberes y de los poderes casi siempre. Así que aquí estamos haciéndolo para ustedes. Sí, la batalla cultural de este momento en la humanidad, parte de una guerra que viene desde el principio, es entre los que tienen vergüenza y los sinvergüenzas. Nosotros sabemos de qué lado del pastel estamos siempre. Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni. Buenas tardes a la audiencia, a todos y todas. ¿Cómo andan? Qué fuerte observar a un presidente de la nación sin vergüenza, ¿no? Bueno, en realidad es un showman más que un presidente, ¿no? Un dictadorzuelo bastante polémico. Es como el payaso del circo. ¿El dueño del circo quién es? Sí, es verdad, o el títere mayor, o la marioneta más importante del retablo, ¿no? Pero siempre que estoy en un lugar me pregunto de quién es el dueño del lugar, ¿no? O claro, cuando ves una producción cultural es de quién financió, quién produjo esa claro, quién producción. Está detrás o por arriba. Claro, porque si todo tiene un sentido político, como decía Eve, hasta respirar decía que tenía sentido político, siempre está bueno preguntarse cuál es el sentido político de las cosas que consumimos. Lo mismo que cuando consumís un paquete, hay gente que mira qué es lo que va a consumir y gente que solamente consume. Soy de las que miran lo que va a consumir, claro. O sea, lo que quiere, solo por el hecho de la curiosidad, ¿no? No para juzgar moralmente ni para fiscalizar nada, ni para bajar una línea ideológica de aquello, pero sí de saber quién, cómo y para qué estoy en este mundo. Sí, lo pensamos un poquito, lo que pasa es que se ha perdido también en la vorágine de las cosas. ¿Por qué es importante la comunicación y la información? Porque las personas con mejor información por la comunicación pueden decidir mejor sobre sus vidas. Así de sencillo. Si negamos la existencia del SIDA, es muy difícil que una persona se proteja. Si sabemos de qué se trata y actuamos en consecuencia, le salvamos la vida a un montón de personas. Claro, pero está todo el mundo hablando del showman de ayer, de esa sinvergüenza o ese caradurismo o ese desparpajo al cantar, pero mientras estaba sucediendo ese show, en el día de ayer tocaron casi 500 millones de dólares de las reservas, no del Banco Central, del Tesoro Nacional Argentino, la plata de todos y todas para seguir sosteniendo esta farsa económica, este sistema de valorización financiera que lo que hace es perpetuar la fuga, la timba y la formación de activos en el exterior y que no deje nada, pero nada, o sea, sequía absoluta y profundización de deuda y problemas que terminan y devienen en catástrofes sociales. Entonces, la gente, obviamente, como bien decís, no tiene el acceso a esa información y es lo que se intenta tapar de manera solapada en una asociación ilícita o en un compendio de complicidades que tienen que ver con el poder mediático y el poder judicial, que son los dos poderes que operan en esta pseudo-república, que indefectiblemente son antidemocráticos y responden a intereses foráneos, extranjeros, que no son los nuestros y que no tienen que ver con el futuro de nuestro prójimo nacional, argentino, y que no tiene que ver con proteger y promover nuestro trabajo ni nuestra industria nacional. Entonces es muy complejo no quedarse pasmado frente a la extradición de Machado y hoy la Corte Suprema pidiendo la extradición, que tuvieron cajoneada 4 años estos señores en una Corte Suprema completamente
eso para mí no tiene vergüenza, ¿no? Una Corte Suprema de 3 integrantes cuando la Constitución dice que hasta el día de hoy debería ser de 5 y que han proscripto y condenado en un fallo dantesco por lo mamarracho y lo sinvergüenza de lo poco creíble que es a nuestra representatividad democrática, la presidenta del Partido Justicialista Nacional. Lo interesante al respecto es observar el desarrollo de las cosas, el proceso, ¿no? Como esa manzana que se va pudriendo por dentro y en un momento contagia las otras manzanas. Esta situación política, económica, social en la Argentina está supurando, está saliendo el pus de lo que estaba adentro y que mucha gente prefería no ver, o en todo caso se tapaba prudentemente la nariz cuando empezaba a oler mal, como aquel que disimula que el pescado está pudriéndose y lo compra igual porque cree que es barato o tiene una buena comida que hacer y total, con un poco de limón después lo arreglamos. Pero ahora como la instalación es de que está todo podrido y que todo huele a pus y que la política es corrupta, ¿no? Porque básicamente la coima, la corrupción, la situación, digamos, del narco, lo que van a querer ahora para el 2027 es crear un candidato honesto. Y Cristina ya está proscripta, condenada y presa, entonces honesta, no sé si eso a la sociedad le van a vender quién es honesto y quién no. Los que son corruptos, coimeros y que cometen prevaricatos son los jueces que avalaron ese fallo vergonzoso y que proscribieron y condenaron a Cristina Kirchner. Porque ahora viene votar honesto, Carlos, vas a tener un presidente honesto. No, honesto. Respecto a esto, el honestismo es todo un asunto en la política. Queremos presidentes pillos también, y lo que tenemos ahora es un super pillo. Y cuando pícaro, cuando pillo digo las características de la picardía política que tuvieron Juan Domingo Perón o Néstor Kirchner, por mencionar solo los dos, sino un presidente sumiso, que se las arregle para gobernar, pero al mismo tiempo sepa que está gobernando para la historia y no para el presente. ¿Qué quedará en la historia de estos sujetos? Si no es por repetir eslogans que se logra convencer a nadie. Yo creo que aquí estamos todos convencidos y que el asunto no pasa por nosotros mismos, ni nuestros ombligos, ni nuestras reiteraciones, sino por plantear una agenda que nos ayude a llegar al momento de la decisión. Ahora viene el 26 de octubre, elecciones nacionales, elecciones legislativas, y todo indica que Milei va a perder otra vez, como perdió por goleada en la provincia de Buenos Aires, y no quedarnos quietos ahí, sino tratar de avanzar como sociedad para cambiar dentro de lo posible un tiempo que en lo político tiene todavía 2 años y 2 meses más de gobierno de Javier Milei, y la verdad que lo que va del gobierno parece que fueran 20 años por la capacidad de daño. Sí. Vieron que hay épocas que se nos pasan volando y otras épocas que pasan muy lentamente en el recuerdo. Nosotros tenemos que estar preparados para esto. Ante las inminentes batallas hay muchos comportamientos humanos. Saben que hay algunos que espalda contra espalda esperan el combate y no tienen problema en ello. Hay quienes van a huir del combate, hay quienes van a tratar de rehuirlo, hay quienes se van a comportar como valientes, hay quienes van a tener miedo. Saben que un valiente no es alguien que no tiene miedo, sino alguien que logra administrar su propio miedo, y con todo eso hay que hacer el ejército, con todo eso hay que armar la tropa y armar la fuerza. Así que aquí no sobra nadie, esa es la verdad. Bienvenidos todos, pero al mismo tiempo cuidado que enfrente no hay un adversario, como suele llamar la política, sino un enemigo, que es otra cosa. Porque el enemigo dispara a matar, y está claro, dispara a encarcelar, dispara a proscribir, dispara a prohibir. El enemigo es arduo y es jodido, y tiene arriba unos jefes importantes. Entonces, esa confusión que a veces propenden los medios de comunicación, incluyendo ahí a Corea del Medio, ¿no? Todos aquellos que hoy se hacen las carmelitas descalzas, los muy sorprendidos, se hicieron todo lo posible porque esta era se instaurara, son corresponsables de lo que están pasando. Los que digan, bueno, yo trabajo en un medio de comunicación que tiene una línea y tiene dueños que opinan de tal o cual manera, también deberían tener vergüenza. O autocrítica, tanto que piden la autocrítica, un poquito de autocrítica, pensamiento crítico con uno mismo, porque viste que cuando los pueblos luchan, como estamos luchando los pueblos, los medios desinforman. ¿Por qué? Porque no están en el lugar de poder ponerse en los zapatos del otro y decir, pará, está realmente muy compleja la mano. Pero la autocrítica es un vicio de los marxistas. No esperemos que hagan autocrítica aquellos que no son capaces de hacerla, porque tienen un problema de base muy claro. Trabajan con los mismos modales que... Las formas, cuidan la forma. Sí, y con el mismo léxico, tienen la formación y escuchan la misma música y usan la misma ropa y van a los mismos lugares. Van y se como creen la corriente. Los mismos prestigiosos que el campo de lo nacional y popular, pero están enfrente, son
quinta columnistas en el campo nacional y popular, y por ende son corresponsables de lo que está ocurriendo, porque la responsabilidad de los Feynman de este mundo, de los Babi Echecopar, la tenemos clara y ya ven cómo se despegan. Los majules también. Pero sí, eso está claro, pero eso es muy evidente. La creación de un sentido que derivó en los resultados electorales que ocurrieron en la Argentina a partir de 2015 tiene que ver con el trajín de un sector de la comunicación. Sí, total. Que, como dice Marina Glesser, a veces uno tiene que preguntarse quién es el dueño de acá, para quién uno trabaja, para darse cuenta. Un famoso comunicador que ofrece en su propia historia y su personalidad todos los cambios posibles por conveniencias económicas dentro del modelo de la profesión, solía decir, y mira, la verdad que todavía la Madre Teresa nunca tuvo un medio de comunicación. Los dueños de los medios de comunicación son lo que son, con eso hay que lidiar. Pero a esta altura de las cosas, con los medios independientes, el streaming, las posibilidades que cualquier persona tiene, si tiene una formación periodística, para llevar adelante un proyecto, son modelos que ya no van más. Transar con el enemigo para tratar de cambiar una sociedad que el enemigo manipula es muy complejo, y la verdad que después hay que mirarse en el espejo o mirar los ojos de los hijos y ver qué reflejan. No sé si todos pueden mirar a los hijos de frente. Marco que no pueden mirar ni a sus propios hijos de frente. Es lindo poder mirar a todo el mundo a los ojos. Ayer Pañi, esto que hablas de la información, decía que los bonos, que el tesoro y que los votos también eran rentables hoy por hoy. O sea que realmente no hay una democracia. Lo decía con una naturalidad. Claro, esto de que los votos se compran, porque ahí ves, ¿no? Un Movistar en el repleto. Alguien que se acostumbró, usted lo ha nombrado recién, a comprar información, que ha sido procesado. Pero por eso, si todo se compra y vende, Carlos, ¿qué nos queda a lo sensible? No, es que no es todo que se compra y venda. Hay muchas cosas que no se compran y no se venden porque no están en venta ni nadie quiere comprarlas. Y ese es un asunto de conciencias. ¿Quién pudo comprar la conciencia de Bebo Bonafini? ¿Quién pudo comprar el cerebro de Diego Maradona? ¿Quién pudo comprar la inteligencia política de Néstor Kirchner? Bueno, pero se pagan unos costos muy altos. Sencillamente no estaba en venta, pero ¿estamos dispuestos o no a pagar los costos? El negrito Horacio Fontova, alguna vez en una entrevista, hoy lo vi publicado en un medio de comunicación, dijo, bueno, si hay un conflicto hay que poner el cuerpo y hay algunos que vamos a salir damnificados. Física, moral, intelectualmente o a futuro. Digo, espiritualmente, ¿no? Pero también están aquellos que en la historia serán recordados por siempre, mientras otros nunca serán ni chomba, ni póster, ni remera, ni inscripción en el corazón de nadie. Exacto. No serán cuadros, y entonces a lo mejor es una parte de una venganza poética de las sociedades, una resistencia poética de las sociedades, pero nosotros tenemos vergüenza ajena, sabemos de qué lado estamos y no estamos del lado del Señor. Más adelante, señora, en el programa... Te cuento, Carlos Jorge Martínez escribió un libro, todo parecido con la realidad, no es pura coincidencia en esta línea de lo que te estaba hablando. Él es pintor, hizo una muestra de arte plástico en el PJ Ciudad que tenía este mismo nombre, y este libro es introducirse a las imágenes de su obra, pero en una concepción del arte que, según el mismo autor, celebra a la creación. Y bueno, los dibujos se tratan de interpelar e interrogar a la ciudadanía desde lo lúdico, lo satírico y lo creativo, que funciona como un instrumento de comunicación, de innovación y de denuncia en tiempos difíciles cada vez más violentos, y sugiere o surge una síntesis que pretende interpretar y reflexionar sobre la realidad socioeconómica, política, cultural e institucional de los debates del pensamiento y proponer acciones consensuadas. Habla claramente de esto que se perpetúa en esta década endeudada, de cómo los medios de comunicación y el poder judicial trabajan de manera conjunta y solapada, a veces parece un poco mafiosa o corporativa, y que es muy difícil desentrañar esos sótanos en donde se ocultan demasiadas verdades. Dijo en una canción un pensador argentino, con muchas palabras es muy fácil ocultar lo que uno siente. Exacto. Miedo a la verdad, miedo a la muerte. Exacto. En cualquier festival de folclore del mundo, en cualquier festival de música popular argentina del mundo, cuando suena esta canción, pasa algo conmovedor. Esta canción se llama Luna Cautiva y es del Chango Rodríguez. Rodrigo Lamardo, de la producción del programa, hizo un mix combinando a Jorge Cafrune, Los Chalchaleros, el Chango Nieto y Rally Barrio Nuevo. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Ahora, así como podemos preguntar ante un medio de comunicación, un producto en un supermercado, así como podemos preguntarnos en la calle, che, ¿y quién es el dueño de esto? Cuando escuchamos Luna Cautiva, tal vez siempre debamos hacer el ejercicio de pensar quién la escribió,
cómo la escribió y por qué la escribió. El Chango Rodríguez escribió esta canción preso y condenado por un asesinato. Se las arregló para hablar de la cárcel, del crimen por el que había sido condenado y de la mujer que era su compañera y con la que se casó en la cárcel en una pieza que dura 3 minutos. Pero apuesto que el 90% de los seres humanos que escuchan la canción la cantan por hermosa. El que está cautivo aquí es el autor de la canción. Y la luna es la que mira a través de los barrotes de la cárcel, pero es una extraordinaria canción de amor. La historia del crimen por el que fue condenado el Chango Rodríguez, un enorme autor muy reivindicado en el siglo XXI de la música de raíz folclórica, fue el asesinato del cuidador de sus caballos en una noche borrascosa y se supone que etílica, por un quítame de allá ese dinero. Chango Rodríguez había cobrado una cantidad importante de plata por un pago de una compañía discográfica, fue a un asado con amigos y parientes, estaba ahí su ahijado, el hijo del hombre que terminó siendo asesinado, y en una escena muy confusa hubo una discusión, él salió, volvió armado, le disparó y mató a aquella persona con la que estaba discutiendo. Eso fue central. Sus abogados dijeron que había sido un gesto impulsivo en medio de una discusión. La acusación probó que no era un gesto impulsivo, se había retirado, había buscado un arma y había vuelto para cometer el asesinato. Pero lo indultaron en la cárcel ante un reclamo masivo. Se trataba de un punto de la luna que me besa y se va, queda en su correcto lugar. En la cárcel, una vez indultado, cuando estaba por salir en libertad, el Chango Rodríguez concedió la única entrevista que se recuerda o que es posible hallar en el sistema audiovisual, contando que había compuesto allí, en la cárcel cordobesa, que está mencionada en la canción, su tema más famoso. Chango, ¿qué siente usted al saber que dentro de pocas horas va a recuperar su libertad? Y, por supuesto, una alegría inmensa, ¿no? Y un agradecimiento a toda la gente que, en fin, que ha colaborado, ha puesto su granito de arena, entre ellos el público en general, las revistas, la prensa del país, que, en fin, que a todos le agradezco infinitamente, a los amigos artistas. Usted ha estado prácticamente 5 años preso. ¿Cómo lo han tratado los otros penados con los cuales usted ha tenido que convivir? Muy bien, muy bien. He sido uno más. ¿Qué proyectos tiene para el futuro, Chango? Trabajar en el folclore, es decir, en música, que estoy muy entusiasmado con estos nuevos ritmos que van a ser para mí la culminación, si se quiere, de esta tarea folclórica que tengo, porque viene a ser como un puente de la tradición a esta era espacial. Durante sus casi 5 años que ha estado aquí, ¿usted ha compuesto muchas canciones? Sí, 60 canciones he compuesto. ¿Nos podría hacer escuchar alguna de ellas? ¿Cómo no? Voy a hacer escuchar una que es precisamente la que describe el problema mío, y le titulé Luna Cautiva, puesto que yo contraje matrimonio acá en la cárcel con la que es mi compañera de gringa, ¿no? Muy bien, adelante, lo escuchamos. Es un hecho sin antecedentes y que tal vez no ocurra nada más, nunca más. Un cantautor, un autor de canciones del folclore en este caso, estrena por televisión dentro de la cárcel con una guitarra y en una entrevista su tema más famoso.
a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Pero si bien la historia es impresionante, quedarse solamente con esa historia disminuye completamente la figura del Chango Rodríguez, nacido como José Ignacio Rodríguez, que murió un día como hoy, un 7 de octubre, hace 50 años. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja. Para muchos referentes del canto de raíz folclórica del presente, el Chango Rodríguez, opacada su figura por estas circunstancias, es un autor insoslayable. De hecho, el Gran Rally Barrio Nuevo hizo un proyecto hace poco tiempo en 2014, al cumplirse 100 del nacimiento del Chango Rodríguez, 31 de julio de 1914, para volver a cantar algunas piezas preciosas como La Zamba de Abril. Y ya verán que además de su rítmica muy notable, era un melodista perlado el Chango Rodríguez. Su primera obra, Vidala la tengo una copla, que grabó en 1963, terminó siendo cantada por Atahualpa Yupanqui, por darles un ejemplo. Pero eso que dijo en la entrevista cuando recibió el indulto durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que se proponía combinar la tradición con una nueva era, la era espacial, el momento de la carrera rumbo a la Luna, antes de la llegada en 1969, se verificó en su obra con una predilección por los géneros bailables. Él vio, observó cómo el rock and roll y luego el rock estaban capturando un montón de gente por la simpleza de que era una música de raíz bailable. Y entonces se abocó a trabajar un repertorio dentro de toda la faceta de los ritmos bailables del folclore. Y en un punto no solo estaba acertado, sino que la pegó. Recién escuchamos al Chango Rally Barrio Nuevo. Luciana Jury canta Taquiraris del Chango Rodríguez. Y Mariana Baraj grabó su versión de Vidala de la Copla, aquel tema que rebotó en Europa cuando los Calchaquís lo grabaron en París. Mariana es cantante y percusionista, entre otras cosas. En la vasta geografía de la Argentina profunda, en el mundo con epicentro en Córdoba del folclore, vinculado al norte de la Argentina, que incluye también el noroeste, el Chango Rodríguez es un músico no solo muy respetado, sino muy, muy tocado y cantado. Vivió lo que hoy nos parece una brevedad, 61 años. Pero todos sabemos de qué manera una obra hace que las figuras pervivan, y este es un caso elocuente.
Y verán cómo aquella idea suya se sentista, mientras en el folclore existían muchos modos de transformación. El nuevo cancionero, la obra de los poetas y músicos del norte. El Chango Rodríguez desde otro epicentro y a veces con mucho humor. Estaba planteando canciones para el futuro. Entre esas, esta es su versión de Decimoca, una de las que nunca faltan al evocarlo. Los guitarristas le prestan mucha atención a otro asunto en el chango. Esta técnica completamente original y al mismo tiempo de mucha profundidad. Mientras muchos cantores disimulan sus acentos, el chango cantaba en estricto cordobés. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y como sucede habitualmente a esta hora, son las 14:33 aquí en la ciudad de Buenos Aires, el señor Martín Suárez en las calles. ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por lo de señor. Te recuerdo que soy una joven persona. Una joven promesa. Una joven promesa, de tantos años, ¿no? Estamos en Moreno 1199, aquí justo donde funciona la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, más conocida como la ENERC, porque en este momento el edificio se encuentra tomado, Carlos, por sus estudiantes. Están rechazando un nuevo régimen de asignación de cargos de profesores que, según denuncian, esto implica recortes salariales y también despidos docentes. La ENERC, recordamos, depende del INCA, que está siendo también vaciado por el gobierno de Javier Milei y que se encuentra hoy por hoy en una
situación realmente crítica. De este hecho, tanto estudiantes como docentes se enteraron de una reunión convocada por el rector Gabriel Roxge, quien impulsa esta reforma en la estructura de la escuela, que es considerada ilegal, dado que no pasó por los órganos correspondientes de control y de debate. Están todos los claustros que tienen que tomar partida de esta decisión. Bueno, los puenteó a todos, en una palabra, y hace varios meses que viene armando este modelo que sin lugar a dudas va a dejar en jaque a decenas de docentes que son muy necesarios en la ENARC, porque obviamente está siendo vaciada desde que asumió Javier Milei y hoy está prácticamente en una situación lamentable, dicen sus propios docentes. Muchos de los profesores ya adelantaron que si continúan con esta iniciativa van a renunciar a sus cargos porque van a tener salarios aún más de pobreza de los que tienen actualmente. Hace minutos hablamos con Juana Olmedo, ella es vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la ENARC, quien adelantó que van a hacer lo imposible para cuidar el futuro del cine nacional. Nosotros como estudiantado venimos observando y experimentando de primera mano las consecuencias de la gestión de ultraderecha de Javier Milei y del presidente del Inca, Carlos Pirovano, que responde directamente a los intereses del presidente. En los últimos años la ENARC sufrió despidos de altísimas cantidades de personal, sufrió recortes de presupuesto muy severos, está en general abandonada a los ojos del Inca y del Estado, y se viene sosteniendo en gran parte gracias al aguante de nuestra comunidad docente, que a pesar de sus condiciones precarias de trabajo aguantan y vienen a trabajar, ponen el cuerpo. Esta última semana se enteró la comunidad docente que nuestro rector Gabriel Roxge presentó un nuevo reglamento de Pirovano sin pasar por ninguno de los organismos, sin pasar por el claustro docente, sin pasar por el consejo académico, que es un organismo interclaustro que tenemos en la ENARC, sin pasar por ninguno de estos claustros. El rector durante 7 meses elaboró junto a la Secretaría Académica, Recursos Humanos del Inca y un par de personas más un nuevo reglamento que cambia la asignación de horas cátedra. Bueno, es lamentable porque esta situación, de la única forma que se puede implementar, habiendo violado todos los claustros académicos, la decisión también de los diferentes órganos de control, es a través de la violencia institucional. No hay forma de que lleven adelante esta iniciativa y es por eso la resistencia de los estudiantes y los docentes que en este momento están tomando la ENARC, un tema que tendría que estar en boca de todos. Lamentablemente somos el único medio que se encuentra en este lugar. No pudimos acceder al edificio, pero está en un estado crítico de abandono, de desidia. Están los edificios, por lo general, del Estado que está al mando de Javier Milei, totalmente abandonados. La ENARC es un caso más de ellos, pero en una situación que, si la vieras, Carlos, te traería inmediatamente reminiscencias de lo que fue un pasado brillante de esta escuela, que lo sigue teniendo por los recursos humanos que tiene, por la cantidad de estudiantes que defienden la educación pública, nacional y cinematográfica, pero que si fuera por el gobierno nacional deja muchísimo que desear. Es interesante plantear que la industria del cine en la Argentina, la gran industria del cine en la Argentina, llevó al país a ser uno de los proveedores de materiales y contenidos más importantes de América Latina, junto a México durante los años 40 y 50, que después de la Revolución Libertadora y un atentado que se hizo contra toda la industria del cine, el dictamen era que el peronismo había calado muy hondo ahí, entonces había que desestructurarlo todo. Lo que ocurrió en los años 50 y en los años 60 era que filmaba el que tenía espaldas para hacerlo, el que tenía dinero o corporaciones detrás, de tal manera que algunos de los directores de cine, puedo citar a María Luisa Bember, heredera de una fortuna familiar muy importante, o Leopoldo Torre Nilsson, tenían unas espaldas así y cuando no las tenían, transaban, y en el caso de Torre Nilsson, hacían películas mega grandes para poder hacer después películas artísticas. Cuando Manuel Antín, con el radicalismo, llegó a la conducción del Instituto Nacional de Cine, pensó que era bueno crear una escuela de cine para que tuvieran acceso a todos los rubros técnicos posibles, aquellos que no habían nacido en cunas privilegiadas, y eso disparó, también hay instituciones privadas, el propio Antín tuvo una más adelante, camadas y camadas de realizadores que, bebiendo de la educación pública y gratuita, hicieron un cine completamente diferente. Lo que busca el gobierno de Javier Milei, como buscó en su momento el gobierno de Carlos Menem, es restituir el viejo orden. Es decir, que los que tengan plata y expresen las ideas de las personas con plata puedan hacer cine y que no haya un cine proletario, un cine documental que salga a la calle, o un cine que plantee que en la Argentina también existen los morochos, los oscuros y los marrones.
Tal cual. Bueno, y el proceso de vaciamiento es el mismo que ocurre en el Garrahan, el proceso de vaciamiento es el mismo que ocurre en el Hospital Bonaparte. Salarios de hambre, de pobreza, que renuncien sus profesores, no van a echar a nadie, no quieren avanzar, ya han despedido, apenas tomaron el mando del gobierno el 10 de diciembre del 2023, ahora están dejando que ellos mismos abandonen la escuela por los salarios de hambre y que pasen al sector privado que le ofrece mejor remuneración. Un proceso de vaciamiento por goteo que el gobierno nacional aplica a cada estamento del Estado. Bien, con la paciencia de los perversos. Gracias, Martín, un abrazo grande. Un abrazo, Carlos. Martín Suárez, ahora Héctor Thompson. Durísimo esto, para los que fuimos estudiantes o ayudantes en la carrera de la ENERC. Y además, hermoso edificio, la verdad que nos parte el corazón. Bien, no hay nada distinto que esperar de gestiones como estas. Héctor Thompson, que whatsappea con nosotros, hace este planteíto. AMLO, Antonio Manuel López Obrador, en México, tardó 18 años en llegar a la presidencia, llegó con un programa que empezó a cumplir y ahora continúa Claudia Sheinbaum. Recordamos que en México, además, el periodo presidencial es de 6, o sea, van a ser 12 ¿no? Esa en presidenta, total. Claudia Sheinbaum. A nosotros nos quedan tan solo 2 años para preparar un programa de gobierno que nos aleje para siempre de los Macri y los Milei. En cierta parte es un razonamiento completamente correcto, solo que tal vez a la hora de aplicar ese supuesto programa de gobierno que habría que hacer, sería procedente que no se elijan candidatos para sintonizar con el ánimo de la derecha en la Argentina, sino que los candidatos del campo nacional y popular tengan que ver con el campo nacional y popular y que crean en serio en que hay que transformar las cosas de raíz para poder cambiarlo todo, porque sí, el asunto es hacer como el gato pardo, intentar simular cambiar para que en el fondo nada cambie, seguiremos estancados en los pantanos en que estamos estancados como sociedad. Por eso nosotros preconizamos la idea de que la patria no debe venderse. La patria no se vende es un espectáculo de radio Café con Ser que llevamos adelante desde antes que Milei asumiera. Y esto es para ti. Para todos los sorprendiditos, esto se veía venir desde mucho antes. ¡Te lo dice! Lucho Paz. La verdad que hemos andado por muchos caminos haciendo el espectáculo. Agradecemos totalmente el apoyo de tanta y tanta gente hermosa y decidida a participar. Apoyar un proyecto que en la temporada 2025 ofrece espectáculos los domingos a las 14. La convocatoria siempre es a las 13. La idea es almorcemos juntos, pasemos un domingo familiar, pero de una familia extendida. Y tenemos ahora lo que creemos que es una función en especial, porque son 80 años del 17 de octubre de 1945 y nos parece que hay cosas que reflejar, que pensar, que reflexionar y que festejar, y lo haremos el domingo 19 en el Club Atlético Fernández Fierro en la capital federal. Agradecemos muchísimo el apoyo constante de la M530. De hecho, tenemos la promo de la M530. Interpreto este movimiento como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. A 80 años del 17 de octubre y en el Día de la Madre. Esa patria que son nuestros hijos, que están aquí porque son ustedes, señores. Nuestros hijos son ustedes. La patria no se vende, con Carlos Polimeni y artistas invitados. 19 de octubre a las 13, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso, auspicia AM530. Y yo, porque tengo un poco de información buena al respecto, les puedo anticipar los artistas invitados. Van a ser el cantorazo Hernán Lucero en el papel de Hugo del Carril. La cantoraza Florencia Dávalos, hija de Jaime Dávalos, seguramente va a interpretar un tema sobre la libertad, con letra de su padre y música propia. Y el gran guitarrista Moscato Luna. Será un espectáculo diferente al que hemos venido haciendo, habida cuenta del lugar, las circunstancias, e incorporaremos el festejo, la celebración, la conmemoración del Día de las Madres. Y debemos pensar, ¿no? Cuando alguien dice al respecto, yo soy peronista pero de Perón, ¿qué nos está diciendo?
Porque podría decir peronista de Perón, de Evita, de Néstor y de Cristina, pero dice peronista de Perón. ¿Qué está diciendo con peronista de Perón? ¿Negando el kirchnerismo? ¿Diciendo que el peronismo es aquel o ninguno? Nosotros no creemos eso. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Por entradas agotadas, vuelve una de las funciones más especiales del año. El sábado 11 en mi floresta natal en el Teatro Río Colorado de Segurola 2355. 90 minutos de risas y nostalgia barrial. Sábado 11, Floresta. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio.
¿Este es el sonido del charango o del charanguista? Este es el sonido del charango del charanguista Miguel Vilca, nacido en Jujuy con una vasta carrera, que está por presentar su primer disco solista en Buenos Aires este jueves 9 de octubre a las 19, pasado mañana, en la Asociación del Personal de los Organismos de Control que queda en Bartolomé Mitre 1563 en el centro de la capital federal, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala. Es la sala Jorge Luis Borges de la APOC. Miguel Vilca, buenas tardes, ¿cómo va? Gracias por venir hasta la radio. Muy feliz de estar aquí, muchas gracias Carlos, Marina. ¿El charanguista tiene su propio sonido o es el sonido de ese charango? Yo diría que es la consecuencia de ambos y del diálogo entre un instrumento que siempre me gusta decir que en la cultura andina no vemos los instrumentos como objetos, ni tenemos un vínculo como si fuera una cosa que uno toca y domina, como por ahí es la perspectiva de un músico clásico, donde se domina un instrumento, sino el instrumento tiene su propio como carácter y temple. Ajá. Y uno va conociendo ese humor, ese carácter, y va dialogando y va creando en conjunto con el instrumento, ¿no? Entonces de repente uno amasa un sonido que es la consecuencia de una búsqueda de una persona y las posibilidades acústicas, sonoras que propiamente tiene el instrumento. ¿Vos te preocupás, por ejemplo, en la información por destacar el trabajo de tu luthier de charango? Sí, totalmente, porque Sebastián Raimundo Arias, que es un luthier de acá de Buenos Aires, se tomó 4 años para hacer prototipos y probar y cambiar muchas cosas que, como es un instrumento tan joven, de muy pocos años de existencia, a diferencia de un piano, un violín que podrá tener 1200 años y tal vez más, el charango aproximadamente tendrá unos 200, 300 años de existencia, por lo cual es un instrumento que está en desarrollo, tanto en la lutería como en la composición, como en un montón de aspectos. Y Sebastián hizo como un aporte estos últimos años, sobre todo en la parte electroacústica, que es cómo captar el instrumento de forma eléctrica, digamos, ¿no? A través de piezo eléctrico. Y por otro lado, lograr que el instrumento no pierda su sonido característico, ¿no? Vos andás con uno acústico. Esto tiene ambas cualidades. La pero está desenchufado en este momento. En este momento está desenchufado, sí. Pero tiene las ambas posibilidades, lo cual es siempre un desafío para el luthier promediar entre qué pondera, si lo acústico o lo eléctrico, porque asistimos a un momento de la historia en la que la mayoría de las actuaciones que hacemos estamos tocando amplificado y después cuando uno le toca grabar, graba de forma acústica. Entonces el instrumento tiene que un poco satisfacer esas dos necesidades y este instrumento para mí ha logrado, Sebastián, un paso muy importante en el desarrollo del instrumento. Ahora te vamos a pedir que toques en vivo algunos de los temas de tu primer disco que se llama Alegrito hay de ser. Así es, sí. ¿Lo pronuncio bien? Alegrito hay ser, la I con ella ya, digamos, es como apocopar la palabra, sacarle elementos, porque sería ha de ser, ¿no? Pero no decimos en el norte Alegrito ha de ser, sino Alegrito hay ser, por decir, va a ser un disco alegre, porque mi abuela decía, alegrito hay ser o no hay ser, por decir, tiene que tener esa sustancia o si no, no va a existir. Era una abuelita casi de Shakespeare, ¿no? Claro, una abuelita... Ser o no ser. Claro, una cosa así. To be or not to be, tu abuelita. Sí. Completaste tu formación en Bolivia, eso es importante para un charanguista. Le mando un saludo a Elba Torres, viuda de Jaime Torres y anfitriona en una casa hermosa que estuvo viendo nuestro espectáculo de resistencia poética en la primera fila el domingo. La primera que entró fue Elba, que es una persona mayor de 80 años. Sí, claro. Y vino sola porque quiso saber, después de haber escuchado por la radio, de qué se trataba la resistencia poética. Cuando decimos charango en la Argentina, decimos Jaime Torres. Claro, ¿no? Sí, un cariño para toda la familia Torres. Sí, bueno, el maestro ha sido alguien que también amasó un sonido tan personal con su instrumento que lo acompañó como 40 años, ¿no? Su instrumento personal. Y conmigo lleva bastante menos, recién 2 años de existencia y todos los días nos vamos conociendo. Entonces cuando cumplamos 40 años seguramente nos vamos a conocer bastante. ¿Tiene nombre el instrumento? No. ¿Podrías bautizarlo? Podríamos, ¿no? Quizás alguna vez me diga cómo se llama, claro. Pero me lo tiene que decir él, porque si no sería un nombre impuesto. Si no, qué gracia tendría. El instrumento sin nombre pero con temperamento propio, ¿cómo suena tocado por vos ahora en la radio?
¿Pa' qué más va a ser una cuequita si no es pa' que lo bailan alegría? Una cueca, sí. Este instrumento ha sido gestado en la ciudad de Buenos Aires, ha sido creado acá y vive con vos acá. Vos estás cursando la licenciatura de Artes en la Universidad Nacional de las Artes. Cuando sube a Humahuaca, ¿cambia su temperamento? Sí, claro. Y hace poquito estuve por Alemania, tocando en Berlín, presenté el disco allá y también cambió. Y para mi sorpresa, como el ser humano, ¿no? En diferentes territorios, de repente hay más humedad, menos humedad, más calor, más frío, y uno se atempera al lugar y cambia. Los instrumentos lo mismo, son muy sensibles a los cambia cambios. El sonido, sobre todo los instrumentos de madera, ¿no? Totalmente, cambia el sonido. Lo que podríamos sumar es que la madera está viva. Totalmente, y respira, y por eso un instrumento de 40 años, 100 años, de hecho hay violines que, bueno, los más famosos tal vez de Stradivarius. Los Stradivarius que tienen 600, claro. Son instrumentos que, por supuesto, cada vez que se interpretan, tienen un sonido que no se consigue de ninguna otra manera que teniendo 600 años de vida, es así. Bien, ¿y alguna vez el violín el charango se levanta empacado como un violín que claro, no quiere sonar? Uno está muy exigente, no sé, una de dos, y entonces uno reniega porque no salen las cosas y dice, pero ¿cómo si ayer estaba saliendo y hoy la mano no? Y sí, pasa también. A la velocidad con que tocas con tu mano izquierda, eso puede ser un problema en las manos también. También, claro, por momentos hay que decir, por ahí es uno, por ahí es... Y entonces creo que de esa construcción uno aprende con el tiempo a hacer música con un instrumento, y entonces a nosotros nos pasa que nos acostumbramos a un instrumento, distinto a un pianista, que por ejemplo el pianista no puede llevar consigo un piano, y entonces el pianista estudia el hecho de poder tocar en cualquier piano, y el piano es un instrumento más estándar, que medianamente, si uno es pianista profesional, va a pedir determinado tipo de piano y medianamente va a tener un instrumento... Che, afinen los pianos, ¿eh? Sí. Afinen los pianos. Felizmente en Argentina tenemos bastantes pianos, felizmente en los conservatorios de música hay bastantes lugares donde se puede conseguir un piano, no tantos como salas de rock, pero hay bastantes lugares donde se consigue un piano afinado, lo cual está buenísimo. Claro, hubo un tiempo en que además se pensaba un teatro, una sala o un estudio de radio. Así son los estudios de Radio Nacional Maipú 555, a partir de un piano. O sea, ¿dónde va el piano? Y después construimos todo en derredor, habida cuenta de que hay necesidades especiales para una sala. Por ejemplo, vendrá un pianista a tocar y no puede venir con su propio piano, ¿no? Respecto a eso, un músico que lleva instrumentos portables, que son la mayoría, tiene una gran ventaja, empezando por los que tocan la armónica o el charango, que son de los más livianos y fáciles de llevar. Totalmente. El charango tiene esa cualidad de ser compañero del camino, y por eso se decía que era un instrumento de los arrieros, la gente que va arriando animales en el campo, llamas o ovejas, porque es un instrumento muy pequeño que se lo cuelga a la espalda y te acompaña, es liviano, y entonces es un instrumento que ha caminado mucho y sigue caminando, ¿no? Ese es un poco el destino del charango. Siempre recordamos, y al menos yo siempre lo recuerdo porque es un recuerdo completamente imborrable para mí, que la primera transmisión de la historia de un mundial de fútbol en vivo y en directo, que fue Alemania en 1974, con un gigantesco acto de apertura en el Estadio Olímpico
de Múnich, empezó con Jaime Torres tocando el charango. El orden alfabético marcaba que Argentina era el primer país que iba a desfilar. El caso de Alemania era que era el país anfitrión y era el que quedaba antes alfabéticamente, pero vino Argentina, supongamos que jugaba Bolivia y Checoslovaquia, A, B, C en el desfile, y la transmisión empezó con Jaime tocando al frente de la delegación argentina. Hace un momento de un plano mundial, transmisión de apertura de un campeonato de esas características, primera vez que pasaba. Al mismo tiempo no había antes televisión en vivo y en directo, y fue el charango y Jaime Torres el protagonista. Yo creo que millones de personas en el mundo vieron por primera vez un charango y un charanguista en ese caso, ¿no? Hoy ya estamos más acostumbrados, pero el hombre que no vive en el altiplano, el que no conoce los territorios, ¿siente lo mismo cuando escucha tocar el charango o tocar al charanguista? Yo creo que la identidad sonora del charango es muy fuerte y es un sonido pregnante que está ganando un lugar en los instrumentos del mundo, porque en todo el mundo hay una diversidad enorme de instrumentos provenientes de diferentes culturas, y sin embargo no todos tienen esa cualidad de ser reconocibles inmediatamente uno los escucha, ¿no? El charango, lo mismo que una samusicus, lo mismo que una quena, tienen algo que tienen una carga de memoria, que para mí es el modo de llamarle, ¿no? Sonidos con memoria, porque uno inmediatamente los escucha, te sitúan en un territorio y provienen de una historia que te cuenta esa persona que hace música a través de esa fuente sonora. Entonces para mí sí tiene hoy en día, y va ganando un lugar entre los muchos instrumentos del mundo, el charango, por tener algunas cualidades. Una es esta maravilla, que es el trémolo, tan característico del instrumento, y que tiene la posibilidad de dibujar con eso tan sencillo ya el viento. Otra cosa interesante del instrumento es los arpegios. Que es similar, digamos, ¿no? Por otro lado, una cualidad interesante del charango es el calampeo, que esto sí viene de tradición campesina, que es hacer ritmo, melodía y armonía de forma simultánea. Que dice la gente en el campo, es como que el charango cantara, ¿no? Dice, a las orillas de aquel río pasó las horas divisando, a ver si las aguas corriendo me digan por qué estás llorando. Entonces el instrumento va haciendo la melodía mientras rasga y mientras hace el acompañamiento armónico. Esas tres cualidades tal vez no las tienen otros instrumentos como posibilidad. Pensemos que un piano no puede rasgar, puede hacer melodía y acompañamiento. Una guitarra puede hacer muchas cosas similares al instrumento, pero no tiene la virtud del trémolo. Entonces, cada instrumento tiene como su virtud y sus limitaciones, sin duda, pero esas virtudes van haciendo que esa cualidad sonora prevalezca y siga siendo un instrumento elegido a lo largo del tiempo. Hay muchos instrumentistas que hoy están tocando, además del charango, el ronroco, que es como su primo más nuevo, ¿no? Gustavo Santaolalla, por ejemplo, entre otros, o Rolando Goldman, que toca charango y también ronroco. ¿Qué ventaja tiene el ronroco sobre el charango? ¿Por qué se lo elige a veces? Qué linda pregunta y qué lindo conversar esto aquí en Argentina, porque el ronroco es un instrumento que ni en Bolivia ni en Perú tuvieron un desarrollo. Es un instrumento que se está desarrollando en Argentina y también tiene que ver con, primero, una tradición que ya empezó con Chiquito Rodríguez y diferentes luthieres acá en Buenos Aires, que empezaron a hacer un instrumento un poco más grande por una necesidad sonora de que el charango se acercara un poco a la guitarra o a las posibilidades de resonancia de una guitarra. Porque el charango de por sí es pequeñito, pero el ronroco tiene unas dimensiones un poquito más grandes y ya lo acerca un poco más a la guitarra, si bien mantiene todas estas virtudes que comentábamos recién. Entonces, tal vez los primeros que empiezan a tocar ronroco acá en Argentina, sin duda el maestro Jaime, Raíces Incas, bueno, diferentes grupos de aquel momento, Marcama y demás. Y cuando Santaolalla conoce ese instrumento... Archi Zambrano lo tocaba. El Archi, claro, sí, un gran y querido charanguista. Estuve en Mendoza hace poco y nos vimos ahí con el Archi. Nacido en Bolivia. Sí, claro, sí. Gran charanguista, un saludo y cariños ahí para el Archi y toda la familia. Cuando Santaolalla conoce ese instrumento, empieza a componer una música que por ahí esto, ¿no?, que conocerán.
de Ushuaia a La Quiaca, en ese maravilloso disco que hicieron con León. Y nos mete en ese mundo del sonido y la tranquilidad y se vuelve un instrumento de contemplación, digamos, ¿no? Algo que no había, digamos, no se habían grabado discos o compuestos música con ese sentido. Entonces ahí él encuentra como otra posibilidad del instrumento y otra voz del instrumento y la aprovecha y la lleva a otras disciplinas, como ser el cine, como ser los videojuegos, que últimamente también ha compuesto música original para videojuegos. Apuntaste una cosa que es muy interesante y también de este proceso cultural del siglo XXI, ¿no? La meditación ya existía en los pueblos originarios, está claro, la reflexión, pero hoy en el siglo XXI hay ciertas músicas tranquilas, tranquilizadores, ambientales, que ayudan a mucha gente que quiere bajarse un poco del ruido y del quilombo, sobre todo en las grandes ciudades, a encontrar calma y sitio para la reflexión. A veces son consideradas como músicas menores, pero de hecho Jaime Torres grabó un disco de música ambient con charango y ronroco, ¿no? Sí, y para otras personas implican un camino de conocimiento y de guía espiritual, que ya estaba en el origen de la música de raíz en el continente, pero que con tantos cambios y mutaciones un poco se había perdido, ¿no? Como encontrar la calma detrás del ruido. Y también es una forma de habitar el silencio. Habitar el silencio, dijiste. Habitar el silencio, sí, porque nos cuesta mucho en la vida moderna habitar nuestros propios silencios, porque el vacío nos atemoriza, es decir, uno se queda con uno mismo, y entonces lo inundan las preguntas, los inundan las incertidumbres, te inundan los reproches personales y de tu historia personal. Entonces, alguna vez por ejemplo, de Domingo Serpa, un poeta jujeño de la Puna, le decían que él era muy callado. Bueno, del maestro Ricardo Vilca también le decían lo mismo, que era una persona... Portás el mismo apellido que Ricardo. Sí, claro, sí, esa alegría, ¿no? De poder... no somos familia, pero sí, por supuesto, conozco a toda la familia del maestro Ricardo Vilca, y él era un hombre muy silencioso, pero que estaba en paz de alguna manera consigo mismo y por eso podía habitar el silencio y desde ahí crear una música maravillosa, que es la música que creó, que también es una música que nos invita como a la contemplación o de alguna manera a la introspección, esa que mencionabas de la inmensidad de esa geografía, ¿no? Porque uno cuando se para en la inmensidad de la Puna, si uno está con ruido, se pierde de todo eso. Y para poder contemplar eso realmente no hay otra que entrar en el silencio, y ahí uno entra en la dimensión que tiene el cerro, la dimensión que tiene el campo, digamos, ¿no? Eso solo se puede vivir en la profundidad del silencio, y desde ahí donde muchos crean música, ¿no? Qué fuerte la mención que hiciste. Paul Simon con Simon & Garfunkel grabó El Cóndor pasa con charango y quena andina, convirtiendo eso en un mega éxito en los años 60, y después escribió Los sonidos del silencio, una canción maravillosa para hablar de este asunto, que el silencio tiene sonidos y los sonidos deberían guardar silencio a veces. Hay una chacarera del maestro Peteco, ¿no? de Carlos Carvajal, que dice, ¿no? Cantor para cantar si nada dicen tus versos. Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si es el silencio un cantor lleno de duendes en su voz, ¿no? La vida me han regalado y tengo que devolverla. Sí, y después dice, la vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el Creador me llame para su entrega, que mis huesos, piel y sal alumbren mi suelo natal. Eso decía, ¿no? Sí. Y bueno, y ya mucho tiempo antes en el romanticismo, Beethoven decía que la música tenía que ser, por lo menos, más interesante que el silencio, si no, no hay que hacerla, decía él, ¿no? Lo cual es lo decía alguien que había compuesto una música increíble y que sigue siendo una música increíble hasta el día de hoy. Claro, uno de los grandes de la música de Brasil hizo una canción en que enumera todas las voces importantes de Brasil y dice, mejor que todo esto el silencio, y mejor que el silencio solo yo, Gilberto, que hizo del silencio al cantar también un arte. Es interesante también que además de docente, como está claro, y músico charanguista, sos compositor de tu propia obra, porque muchos charanguistas se limitan a tocar la música que ya está creada, la que ya existe. En tu caso estás haciendo una obra al mismo tiempo. Sí, que me parece algo importante de hacer, porque
nuestra cultura necesita estar en permanente movimiento y lo está, y para que siempre eso suceda, tenemos que crear a partir de nuestros instrumentos, a partir de nuestra cultura, a partir de nuestros ritmos, pero desarrollarlo, porque si algo nos pasó en la colonia, en el momento en el que sesgaron nuestras identidades prehispánicas, es que cortaron la continuidad del desarrollo de nuestra propia música, de nuestras propias voces, de nuestra propia espiritualidad. Y creo que cuando uno crea, empieza a alimentar un universo. En este caso, en mi caso, yo compongo a partir de la música folclórica del norte, entonces trato de que lo que compongo sea en algún sentido un aporte a esa cultura, que creo es maravillosa. Y cuando yo abracé el charango, por supuesto lo primero que toqué fue la música tradicional de Jujuy, y después me enteré que había gente componiendo en Bolivia y empecé a buscar discos y me encontré con Ernesto Cabur, me encontré con el maestro Mauro Núñez, me encontré con William Centella, me encontré con charanguistas en Perú, Jaime Guardia, me encontré con un mundo muy vasto del charango y compositores todos ellos que empezaron a aportar al universo del charango. Y uno como charanguista lo que hace es imitar, ¿no? Empieza por aprender el estilo de tocar del maestro Jaime, el estilo, y llega un momento en el que uno un poco logra agotar de alguna manera. Por supuesto es inmenso y inabarcable, pero logra agotar una serie de conocimientos alrededor del estilo de cada charanguista. Y una vez que llega ese momento, te queda o mantener algún estilo, o ser un continuador de algún estilo, o crear un nuevo estilo. Buscar el propio, claro. Y ahí empieza, yo creo que las preguntas más interesantes, porque uno se encuentra con el vacío y ahora en ese vacío tiene que hacer que surja algo. Y me encuentro en ese momento. Y sé que el dedicarse a componer o el dedicarse a crear algo no es un camino fácil, es el camino tal vez del desafío, pero abrazo ese desafío como tantas y tantos colegas que nos damos la tarea de componer, y además, por supuesto, abordar eso siendo consciente que la composición es una actividad humana que nos trasciende en esta época, ¿no? Entonces uno tiene que aprender de la gente que ya viene componiendo hace mucho tiempo, y es así que también me encuentro estudiando la licenciatura en composición, que la considero necesaria para ayornarme de lógicas al momento de cómo abordar la composición, métodos. Es buenísimo que se haga, claro, que lo hagas vos, porque hay mucha gente que no pudo, no supo cómo hacerlo. Mucha gente que toca simplemente y que toca muy bien, pero no tiene una metodología ni los estudios necesarios como para llevar adelante un proyecto superior a eso. Viste que Bruno Arias, tu comprovinciano, canta un tema que se llama Colla en Buenos Aires, sí, planteando lo que siente alguien que vino de otro mundo, está implantado acá y a veces termina siendo la diversión para los turistas, solamente claro, eso. Sí, sí, y siempre se siente identificado con el resto, solo cuando juega la selección argentina. Por lo demás, es como un extranjero viviendo en su propio país. Creo que ese tema nos generó a todos los que lo escuchamos por primera vez fue como algo que necesitábamos escuchar. Un cimbronazo, ¿no? Como algo, sí, movilizador, porque nos dijo algo que se estaba viviendo, pero a veces en una canción o en una obra tiene un impacto distinto cuando uno lo escucha y repercute eso en la memoria o en la vida, ¿no? Directa. Claro, ¿qué celebran cuando celebran el 12 de octubre como el Día de la Raza? Pregunta la canción. Que nos estamos acercando a ese día, Claro, faltan ¿no? 5 días. Hoy es el Día de la Diversidad Cultural, aunque con el gobierno de Javier Milei capaz que es el día de homenaje a España. ¿No? Seguro, está en todo el mundo, media Argentina está en España. Muchos migrantes, sí. ¿Qué sentís vos al respecto? ¿Qué te pasa en la vida cotidiana que te haga renegar? Convivir aquí en Buenos Aires. Aires. En la gran ciudad siendo del interior. Bueno, creo que... Yo también lo soy, está claro. Sí, claro. Provincianos. Yo creo que, hay tantas cosas dichas ya sobre esto, ¿no? Y cuando uno da una opinión, yo por lo menos me acuerdo de tantas cosas, pero lo primero es que yo pude, y creo que todo artista puede de alguna manera llevar su tierra en algún lugar del corazón, algún lugar de la sensibilidad, y entonces tiene su tierra más cerca. Yo cuando agarro un charango y me acuerdo de mi papá o mi abuelo o algo, hago 2 acordes y ya puedo dibujar y puedo sentirme en esa sensación. Me imagino que alguien que migra por razones de trabajo, de estudio, y no tiene esa forma de contactarse tan inmediata, le cuesta mucho más. Y por supuesto tengo muchos amigos y amigas que se han migrado y les duele el estar lejos, y les duele realmente.
Y por eso las artes son tan necesarias, porque nos permiten conectarnos con una memoria, con una identidad, con una necesidad espiritual que no se llena de otro modo. Y me parece que, bueno, nosotros en cambio tenemos la virtud o el privilegio de con 2 acordes hacer... Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Y eso cantaba mi abuelo, sintiéndose inferior y discriminado, apoyado en una pirca en Yavi. Entonces cuando yo canto eso me acuerdo de él. Ojos azules cantaba. Ojos azules, un huayno que nos hermana en en toda la región andina, ¿no? Este huayno se canta Perú, Ecuador, Chile, Norte Argentina, Bolivia. Y cuando uno hace eso tan sencillo, que visto de un lugar frívolo, bueno, está tocando un guainito, todo lo que a uno le puede llegar a pasar con una pieza musical es tal vez mucho más profundo. Es un viaje hacia el pasado. Atahualpa Yupanqui, una vez un periodista chispita le preguntó, usted habla tanto y tiene una casa, vive en París, que habla tanto de la Argentina y usted vive en París. Y dijo, caramba, yo no sabía que la identidad estaba en el lugar en que uno vive. Yo la identidad la tengo adentro, por eso soy de mi país y me dicen paisano. Donde esté, yo soy un paisano argentino y el país lo llevo adentro. Es interesante porque mucha gente tiene la posibilidad de ser habitado por un país y otra gente a distancia del país o de su territorio, de su pago, se queda completamente huérfana. Te vamos a pedir que toques una más y no te jodemos más, Miguel Vilca, el jueves 9 de octubre, pasado mañana a las 7 de la tarde, en Bartolomé Mitre 1563, la presentación de los 10 temas de su nuevo disco, de su primer disco, entrada libre y gratuita. Qué lindo sonido tiene tu charango. Muy lindo. Lo tocas muy bien. Oh, qué buen sonido tiene Miguel Vilca. No sabemos si el sonido es del charango o es de Miguel, pero es de los dos, es la combinación de ambos. Eso sería un giro de ambos pragmático. dos, porque digo, si me dan el charango a mí... No, ¿Quién va a sabe? sonar, no va a sonar ¿Quién así, sabe? no. ¿Quién sabe? Capaz que nos sorprenda. Pero mira, no tengo uñas de charanguista. al menos hoy. Gracias por haber venido a la radio. Gracias, Carlos. 14:18 hace una hora, ahora las 15:18.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La mañana ya pasó con sus urgencias. Ahora bajamos un cambio. Nos tomamos un café y juntos disfrutamos de la radio. Y a las 15:27 Marina Glesser están esperándola. Así es, Carlos Polimeni. Jorge Martínez estaba invitado hoy, así que le vamos a dar la bienvenida. Hola, Jorge Martínez, Marina Glesser y Carlos Polimeni. Te damos la bienvenida a la AM530, la radio de Madres Somos Radio. ¿Cómo andás?
¿Estás por ahí? ¿Estás muteado? No te escuchamos. Ahí estás, ahí te vemos, pero no te escuchamos. A ver si podés poner el micrófono. Justo le voy a contar a la audiencia. Ahí sí, ahí te escucho, Jorge. Perfecto. Hola, perfecto. Jorge Martínez. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo andás? Bien, ahí veo que atrás tuyo hay una obra tuya, ¿no? Está bueno que la gente que está en el stream sepa que ese es tu lápiz. Sí, es la última obra que hice con respecto a esta represión que hubo de los jubilados. Fue una obra, es decir, esta imagen que me impactó a la fotografía de Tadeo Bordón, donde está el padre Chueco siendo arrastrado por 5 o 6 gendarmes. Realicé esa obra con la misma temática que venía trabajando sobre el poder mediático y judicial. En eso un poco quería empezar a preguntarte, en todo parecido con la realidad no es pura coincidencia, es un poco el abordaje que tomás para interpelar a quienes ven tus obras, ¿no? Porque hay mucha proliferación, pero un discurso persistente sobre que a ese poder mediático judicial el odio les resulta vendible, marketing, les resulta rentable. Exacto, totalmente. La represión es un negocio redondo. Más de 15 millones de pesos invirtió en la última, hace unos meses, la señora ministra Patricia Bullrich. La violencia es el negocio de ellos, el miedo es el negocio, de no querer, ¿no? Disciplinar. Exacto, el disciplinamiento total. Pero bueno, creo que somos un pueblo con mucha historia, con mucha rebeldía, con mucho pensamiento y que no van a poder con nosotros. Es decir, y las compañeras y los compañeros que salimos a la calle. Está bueno ese mensaje que transmitís, porque bueno, en el lápiz, que es como tu arma de rebeldía, hay una disputa de pensamiento, hay algo de esas luchas, hay algo de esas angustias, también hay algo que disputa el sentido de lo que se establece como status quo, que hay mucha gente que necesita que todo esté ordenado, bajo estructuras y esquemas de responsabilidades como están percibidas en una calidad institucional de la nación que se va cada vez más resquebrajando, ¿no? Para eso hiciste esta muestra que estuvo bastante tiempo en el Partido Justicialista de la Ciudad, un libro, y en ese libro invitaste una cantidad de intelectuales, juristas, académicos, periodistas y personales de la cultura que expresaron sus pensamientos sobre cada uno de estos dibujos. ¿A qué conclusiones llegaron en el libro? Mira, montones de conclusiones. La verdad que fue maravilloso este proceso de trabajo de poder desarrollar un libro sin querer hacer un libro, porque yo arranco con estos dibujos a partir de la violencia institucional en el 17, es decir, a partir de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, después a Rafael Nahuel. Yo trabajé con estas imágenes, comencé a trabajar con estas imágenes que son personas con cara de animales, y ahí lo fui desarrollando durante varios años sin pensar en un libro, jamás pensé en un libro, hasta que en un momento determinado mi compañera me tiró una idea hace 1 año y pico de hacer un libro, y bueno, dije, yo no lo puedo hacer porque no puedo escribir un libro, pero sí tenía las imágenes y dije, a no ser que me escriba Zaffaroni, Rosansky, Delgado, y bueno, y la verdad que muchos compañeros y compañeras me comenzaron a pasar algunos correos electrónicos, algún celular, y muchísimas personas desconocidas, es decir, porque Zaffaroni a mí no me conocía y me escribió sobre una de las imágenes que le envié, Federico Delgado me escribió sobre otra imagen que le envié, y así sucesivamente montones de personas como Liliana Gendel, Rocco Carbone, el padre Paco, Pablo Yonto, Alejandra Gils Carbó, y fue creciendo hasta que recibí 30 escritos, que son 30 obras, y salió el libro, un libro que la verdad que estoy muy contento, muy orgulloso por la impresión, por la imagen, por la gente que me escribió, porque es gente muy, verdaderamente de mucha humanidad. Contándote que, por ejemplo, Federico Delgado
yo lo conocí por un correo electrónico que me pasó un periodista, le escribí, le mandé la imagen con la que quería que me escriba, que se llama El cuerpo del delito. Él analizó el cuerpo del delito, incorporó la obra a su relato y me manda el correo, me dice, manténeme al tanto de tu fotolibro. Y bueno, perfecto, pero con el impacto que 2 meses después me enteró de la muerte de Federico Delgado. Una pena. Y empiezo a investigar, y Federico Delgado tenía cáncer. Y él, teniendo cáncer, le escribió a una persona desconocida que le había enviado un dibujo por un proyecto, y tuvo el tiempo y la humanidad de analizar y enviarle a esa persona desconocida el texto. Bueno, porque seguramente tus dibujos transmiten una idea de algo de ese ideario, de que todas estas personas siempre se plantaron a pelear contra algo que era simétrico e injusto en este poder judicial, que claro, notoriamente partidario, notoriamente parcial, con una vara de lo moral bastante turbia en el sentido de la doble vara, ¿no? No deja de hacer demostraciones de forma notoria y permanente que no sabe muy bien cómo posicionarse y que hace una mala praxis de ese poder, tercer poder del Estado en este sistema democrático. Tus dibujos plantean una democracia fragilizada a partir del endeudamiento. Hablas del 17, el endeudamiento fue el 20 de junio del 2018 y un poco el devenir de todos esos dibujos tienen esa complicidad mediática de responder a intereses que son extranjeros, ¿no? Y que claramente están poniendo en el for sale a la Argentina, en el saqueo y a la venta, ¿no? Totalmente, las corporaciones están muy presentes, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los empresarios corruptos, los narcos, están todos metidos ahí, pero fundamentalmente también que todo eso está existiendo porque hay una complicidad del poder mediático y del poder judicial. Todo eso, si tuviésemos verdaderamente un poder judicial como el que ejercía Federico Delgado o Raúl Zaffaroni, creo que muchas de todas esas trampas que nos ha hecho esta derecha violenta no hubiese ocurrido. No se puede volver a endeudar nuevamente al país las mismas personas que vienen endeudando constantemente. Por eso que el próximo gobierno que venga tiene que sí o sí juzgar a esas personas, porque si no es una calecita que lamentablemente la Argentina va a estar como los tres chiflados, dando vuelta alrededor de la mesa sin poder buscar una salida. ¿Crees que la dirigencia política se le anima a decir, que vos decís, a juzgar a esta gente que comete, tapando, ¿no?, con otras cuestiones, estas desgracias que son pienso realmente de cosas que no se arreglan, o sea, daños que no son reparables en lo inmediato, que después reconstruirlos, reconocerlos, lleva bastante tiempo, ¿no? Y un proceso. ¿Crees que hay una parte política que se le puede animar a enfrentarlos directamente, ¿no? Haciendo como que sí que no. Yo creo que es necesario. Es decir, es necesario que el político o la política o la compañero o compañera que suba tiene que sacar a la gente a la calle y verdaderamente que haga un plebiscito para ver si hay que juzgarlo o no. No puede ser que tengamos Sturzenegger, que tengamos Caputos Bullrich constantemente sin que pase nada. No puede ser que el asesinato de Santiago Maldonado quede impune. No puede ser que Pablo Grillo le reviente en la cabeza y que quede impune. Es decir, creo que acá se juzgó a la dictadura militar mal, bien, es decir, en principio se la juzgó, todavía hay muchos por meter preso, ahora los están librando, no lo podemos permitir. Yo creo que cuando salió el 2x1 salimos todos a la calle y la gente tiene que tomar conciencia. Y va a tomar conciencia cuando tengamos un gobierno que defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de todos los ciudadanos por un país mejor. Yo creo que si se habla a la sociedad, esto tiene que revertirse. Pero ¿y no crees que proscribiendo y dejando presa en San José 11-11 a Cristina Kirchner no también adormecen o disciplinan a la sociedad en su conjunto en algún
¿no? Porque digo, no, ese fallo de vialidad no tiene prueba ninguno. Es difícil que no se le viole el Estado de Derecho a las 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta, y sin embargo no pasa eso que pasó con el 2x1, por ejemplo. Por eso tenemos que tener una corte que sea una corte, y una corte federal, como por ejemplo dice Raúl Zaffaroni, donde tienen que venir de todas las provincias para que verdaderamente se debata concretamente lo que tenemos que debatir. No puede ser que tengamos 3 cortesanos que determinan lo que quieran determinar. Es una vergüenza como país, como proyecto político. Acá tiene que haber un cambio de raíz, y el cambio de raíz se necesita con contundencia y mucho convencimiento, y afrontar todo lo que haya que afrontar. Creo que ellos están violando todo tipo de situación. Lo de anoche fue una vergüenza, una violación a la vergüenza. O sea, no te dejan sentir vergüenza, es decir, no hay que sentir vergüenza. A mí no me dio tanta vergüenza, a mí me cayó simpático, para serte sincera. ¿El recital? ¿Hablamos del recital? Sí, del recital de quien tenemos como presidente. Pero porque tenemos como presidente a alguien que no sabe ejercer de presidente, que no sabe ejercer el poder, o sea, como que es medio difícil enojarse con alguien que es tan payaso, que no repara en la sociedad, que no gobierna, digamos, que es comandante en jefe, que es presidente de la Nación Argentina, pero de un país que parece no estar acéfalo de clase, digamos, de instituciones, ¿no? De una conformación social que respete las garantías constitucionales. Si se viola de manera sistemática y permanente la Constitución Nacional, es muy complejo que en la sociedad tengamos reglas o normas que hacen que generan comunidad o un sentido común. Entonces, está por fuera del sentido común el recital del presidente actual, pero no los poderes fácticos concentrados, que ayer, como le contaba hoy a mi compañero Polimeni, vendieron casi $500 millones para la fuga del Tesoro Nacional. Entonces está bueno que esta muestra de arte, hoy libro, fotolibro, pueda llegar a las manos de pibes y pibas, que sé que te siguen, ¿no? Sos bastante interlocutor de las juventudes en estas propuestas. Sí, creo que los jóvenes se enganchan mucho, comienzan a preguntar mucho. Es una muestra que cuando la llevo a distintos lugares preguntan o se empiezan a cuestionar. Que es un poquitito, esa es la idea, de poder llevar estas obras a distintos espacios culturales, universidades, ¿no? Como para poner en debate qué es el poder mediático, cómo es el poder mediático, cómo es el poder judicial, y cómo el juego creativo de un lápiz comienza a cuestionar. Creo que la función mía, o cuando hago este tipo de dibujos, que a algunos les resulta un poquitito violento porque no los quieren exponer muchas veces. Violentos creo que es cuando lo que le hicieron a Cristina de ponerle un revólver en la cabeza o meterla presa en causas. Creo que esto ayuda a poder comenzar a debatir, comenzar a pensar para tener una mejor Argentina, que es la que nos merecemos. El otro día estaba en la casa de Rocco Carbone, que fue uno de los que escribió, un intelectual maravilloso, Rocco, y bueno, yo le dije, podríamos estar tan bien porque somos un país rico, y él me dijo, ahí está el problema, es que somos un país rico, y ahí tenemos el problema, porque van a venir a saquearlos, porque lo quieren saquear, lo quieren esquilar. Sí, ya no están esquilmando. Jorge Martínez, recomiendo tu libro Todo parecido con la realidad no es pura coincidencia, va en línea con que la casualidad no es una categoría política, y la Gacetilla termina con esta frase muy linda de Manuel Belgrano que decía: servir a la patria es servir a su gente, así que no dudo que tu fotolibro es eso, y te agradezco mucho este ratito que conversaste con nosotros. Gracias a vos, Marina, por la invitación, y bueno, a seguir poniendo en discusión las problemáticas de nuestro país para tener un país más libre y más justo para todos. Bueno, muchísimas gracias, un beso muy grande, ojalá que así sea. Un abrazo, gracias. Chau, chau. Ojalá, decía Eduardo Galeano, es la más bonita de todas las palabras de la lengua castellana, ojalá, heredada del árabe, que se podía traducir como Dios quiera, que Alá haga su voluntad, pero si no le metemos la voluntad de los hombres, nos podemos ir a la curva siguiendo de largo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp
11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Llega La Changuita, una obra que nos sumerge en el universo de la cultura popular, el intento pintoresco de una argentinidad que para resistir se disfraza de sí misma. Escrita y dirigida por Alejandro Lifshitz. Viernes 20:30 en Fandango Teatro, Luis Viale 108. Entradas por Alternativa Teatral. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Soy Leo, vivo en Zárate y los escucho por la radio común y corriente. Me alegra muchísimo que la 530 tenga la potencia que está teniendo. Viajo mucho y escucho la 530 desde el auto, por lo menos en un viaje a Tandil, que lo hago seguido, se escucha perfectamente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y a las 15:46 en el móvil 2 de la M530, el señor Fabián Waldman, supongo que, Fabián, desde la Casa Rosada. Sí, efectivamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Estaba mirando, tratando de encontrar justamente la variedad, que es la nueva, la más chiquita, la pequeña, y ahora voy a ver si la encuentro. Pero lo que sí efectivamente crece aquí en la Casa Rosada, bueno, son algunos temores, Carlos. Sí, me imagino. Porque la definición del gobierno nacional hace instantes, cuando tenía 10 días de plazo para firmar la extradición por parte de Javier Milei, se ha concretado. La extradición de Fred Machado. No de Javier Milei, la extradición de Fred Machado. Claro, la firmó, la acaba de firmar JM. De Javier Machado, después de que la Corte Suprema le trasladó el asunto diciendo sí al pedido de la justicia de Texas para juzgar a un aportante de la campaña de José Luis Espert y tal vez de la propia Libertad Avanza en los tribunales estadounidenses por narcotráfico. Así es, muy bien repuesto por usted, que tiene algunos años de experiencia, sabe hacer estas cosas, Polimeni. Más allá de esto, se acaba de decidir, llegó hace aproximadamente 40 minutos el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien se reunió con Santiago Caputo y María Ibarzábal. María Ibarzábal es la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Se emitió el comunicado en esta
oficina virtual inexistente, que no sabemos qué despacho ocupa, esta cuenta que está en YouTube y en Twitter, Oficina del Presidente, con esa imitación de un escudo norteamericano, hecho con Adobe Illustrator del año 92. Como diseñador gráfico te puedo dar una acabada respuesta acerca de la gráfica que utiliza el gobierno nacional. Más allá de esta situación, está claro que el gobierno, como te decía ayer, no está pasando por un buen trance. Y tan es así que algunas cuestiones ligadas a las mediciones en las redes que llevan algunas consultoras demuestran que la inclusión de Diego Santilli, este lifting que se quiere hacer el gobierno nacional luego de la salida de José Luis Espert, no da buenos resultados. La consultora de, ahora no recuerdo el nombre, bueno, una de ellas ha marcado que la diferencia entre el día de ayer y antes de ayer, entre Espert y la mirada sobre Santilli, marca 6 puntos con una mirada negativa entre el 95 y el 89%, Carlos. Esta situación hace de alguna manera que el gobierno se replantee cuál va a ser la influencia y la segmentación que van a llevar adelante en la campaña. Que pongan a Karen Reinhardt primera en la lista, con sus perritos. Por ejemplo. Podría ser eso, podría ser. Sí. Podría ser. Pero está claro que dentro de esta cuestión está el acompañamiento del sufrimiento del pueblo argentino del presidente Javier Milei. Sin ningún lugar a dudas. Y desde este lugar estuvo en la ciudad de Mar del Plata, en una fábrica, una multinacional de alimentos que produce, entre otras cosas, papas fritas congeladas, que seguramente no va a comer Javier Milei, pero que se animó a decir esta frase, estos 20 segundos, que me parecen de alguna manera que resumen el esfuerzo que hace nuestro presidente por la República Argentina. Si te parece, lo escuchamos. Yo entiendo, digamos, que hemos hecho un esfuerzo enorme, todos los argentinos hemos hecho un esfuerzo enorme. Nosotros desde el Poder Ejecutivo también, y aclaro, el Poder Ejecutivo, también hicimos un esfuerzo enorme porque nuestros sueldos están frisados por mi decisión desde diciembre del 2023. Bien, qué gran aporte, frizar los sueldos del presidente de la Nación, que seguramente no solo tiene ingresos, sino cuentas corrientes y no corrientes bastante importantes a juzgar por el entorno y los ingresos que han declarado todos los integrantes del gabinete a la hora de las obligaciones fiscales. Fabián, gracias. Abrazo grande. Fabián Goldman mirando crecer la palmera chiquitita en el patio de las palmeras de la Casa Rosada y aportando la información. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Además de los Fred Machado de este mundo, van a empezar a aparecer los cositortos de este mundo reclamando, che, yo también puse la mosca y ahora parece que no existo. Carlos Grande, nuestro compañero presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y director de formación docente de la propia provincia, en el aire con nosotros. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Carlos, Marina, ¿cómo están? Un gusto. Y el mío también es un gusto, y frente a esta columna me pregunto, ¿no? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? ¿No? Creo que ayer vimos un espectáculo que nos habla de la complejidad en la que estamos viviendo las y los argentinos, y que todo parece ir a una velocidad donde todo el tiempo intentan borrar la historia, ¿no? La historia reciente, la historia de lo que pasó hace 48 horas, ¿no? Para tapar algo nuevo con la imposibilidad de que nuestra agenda, o que la agenda mediática, que ya no tiene la iniciativa que tenía el gobierno nacional, haga que, como en esa novela de George Orwell, 1984, estemos cambiando el presente y las condiciones del presente todo el tiempo para deshistorizar las luchas de nuestro pueblo, los espacios de reflexión sobre lo que nos está pasando. Y digo esto en función al espectáculo, ¿no? Al espectáculo que vimos ayer, que creo que ningún escrito de ciencia ficción ni de las más oscuras hubiese podido prever lo que el topo destructor del Estado va generando, ¿no? Sigue endeudándonos, digo, porque
si nos detenemos a analizar el espectáculo de ayer, nos perdemos de vista y nos distraemos de lo importante, Carlos, ¿no? Digo, siguen endeudándonos en exceso, con cualquier acuerdo marco que cualquier organismo internacional pudiera aprobar, y eso nosotros lo tenemos que tener muy presente porque esto en algún momento se va a terminar y deberemos reorganizar la vida de los argentinos, de las argentinas. Un gobierno nacional ausente de sus funciones, desertor de su responsabilidad, que tiene vínculos con la narcopolítica, y esto lo digo a pesar de Esper, a pesar de esta discusión que seguramente de eso hablaremos el jueves, ¿no? De lo que está pasando con las listas y el ordenamiento de las elecciones de cara al 26. Lo que sí creo que Jamoncito viene siendo repudiado, ¿no? Jamoncito viene siendo repudiado, lo fue en Tierra del Fuego, hay otras provincias a las que no puede pisar, ¿no? Y creo que ya el efecto brócoli de Loma de Zamora va tendiendo a tener una instalación a nivel nacional y de cara al 26 de octubre. Voy cerrando, Carlos. Creo que, nosotros la fuerza de una patria que debe estar más presente que nunca. Para nosotros no solamente es ganar una elección en octubre, no es eso lo temporal, sino lo que tenemos que hacer, de hacer las cosas bien, ¿no? De poder decir que no a las cuestiones que están planteando ahora, no a las bases militares, no a la entrega de nuestra soberanía, no al endeudamiento de estos entreguistas seriales que como veían los carteles el otro día, ¿no? Milei o patria. No, creo que estos días eso es algo más que una consigna, ¿no? En esas dos palabras está la síntesis de los dos modelos de los que hablamos siempre, el de la acumulación y el de la especulación financiera, contra el de la distribución de la riqueza de la que portamos todos nosotros, los argentinos, las argentinas. El repudio a Milei y a su forma de ese discurso que defiende al profe narco, como lo llama él, el profe, ¿no? A Esper. Creo que tenemos 19 días por delante, que la provincia de Buenos Aires nos trajo un aire interesante frente a lo que fue el 7 de septiembre, que hay que seguir vibrando con ese aire que nos permita consolidar esta fuerza patria, y ahí, Carlos, estaremos luchando, militando, combatiendo en la batalla cultural, y sobre ese diálogo político, ¿no? Nos debatiremos en octubre, y esto creo que centralizará las columnas de cara a las elecciones, ¿no? No distraernos, porque sabemos, ya lo dijo un personaje hermoso de nuestra historia, que fue el Che Guevara, sabemos que en este capitalismo que afronta esta gente no podemos confiar ni tantito, así decía, ¿no? Nada, y creo que me parece que esa tiene que ser nuestra consigna frente al capitalismo financiero que nos plantea este gobierno, Carlos. Sin lugar a dudas, ¿no? Sí, Milei dice, espera el profesor, me hace acordar a unos versos de Discépolo en el tango Chorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Y estafador, sí. Muy bueno, me lo acuerdo. Carlos, grande abrazo para vos. Abrazo para ustedes por ahí y a nuestra audiencia. Al final de todo, Lali tenía razón. Qué peligroso, qué triste. Qué triste, qué peligroso. Su tema fanático. Y ahora saca payaso. Nada más y nada menos. ¿Quién escribió en las redes sociales? Lo que parece es que Milei quería ser Lali. Y como no pudo ser Lali... Fue Milei, pero bueno, pongamos a Lali en la casa arrasada, capaz nos va mejor, seguro. Cualquier experimentación al respecto sería mejor, pero me parece que hay personas que razonablemente dirían, no, que hagan eso los que saben. Ayer dio tremendo show en Madrid, Lali. Está durante muchas semanas consecutivas ya en España, primero jurada del Festival de San Sebastián, que es un mérito grande, que te elijan para ser jurado de un festival internacional, y luego haciendo actividad en los medios. Lali es una estrella del planeta de la lengua hispana. Vieron que los fines de semana es el momento del mes en que más cantidad de electrodomésticos se compran, porque es cuando uno tiene tiempo de ir, de elegir, de probar. El fin de semana, los sábados y domingos. Si uno ve los medios de comunicación, los diarios, por ejemplo, es cuando más cantidad de avisos publican de supermercados y de lugares donde se compran electrodomésticos. Nosotros tenemos una idea: si necesitas
electrodomésticos para tu hogar. Es un PNT, proveedor hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo del mercado. Una red de locales de electrodomésticos, muebles, colchones, audio, televisión y tecnología. No creemos, dice la empresa, en la libertad de mercado. Y por eso nos organizamos para que nuestra comunidad tenga siempre los mejores precios, calidad y condiciones a la hora de equipar su hogar, tu hogar. Escribinos, ¿quieren anotar? 11 44 15 25 40, 11 44 15 25 40, proveedor hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. Si perteneces a la comunidad de la M530, es bueno apoyar empresas que no creen en la libertad de mercado y que trabajando al servicio de los clientes, a la hora de equipar un hogar, no es menuda cosa, lo planteen así, proveedor hogar. Parte de la doctrina del shock, volvernos locos a todos, cuando en realidad el loco es uno solo y está al frente de un elenco de pares. Nos despedimos hasta mañana, Marina Glesser. Así es, Carlos, en este día y cada día. Hasta mañana a todos y a todas. Ya viene Pablo Caruso con su equipo y vuelven las ideas a la radio. AM530 tiene memoria. Hay una grieta.